Y hoy quiero seguir con esto que es un estudio literal de toda la riqueza. ¿De cuál salmo? ¿De cuál salmo? Del Salmo 91. Al tema yo le he llamado una habitación segura. Y hemos venido desmenuzando cada porción, cada verdad que la Biblia nos enseña. Nos dice en el Salmo 91, desde el versículo 1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo, miren, con lo que venimos estudiando, si yo voy y les pongo el micrófono, casi que pensemos solo en el verso 1, me lo dirían de memoria. Si hacemos la prueba y yo voy donde algunos de ustedes y les digo Salmo 91 verso 1, ¿qué me dirían? Voy a hacer la prueba general. Si escucho susurros, es que no se lo saben. Si alguien de verdad está internalizando la palabra, la está haciendo vida, lo puede decir con certeza, sin tener la Biblia a mano, sin trampas. Así es que Salmo 91 verso 1, a la 1, a las 2 y a las 3. No me convenció eso. No me convenció. Es más, escuché 2, 3 voces que me son muy conocidas, que fueron las que más empoderadas. Es más, la voz, yo creo que la voz que más escuché fue la de Sonita. ¿Dónde está Sonita Fuentes? Allá está Sonita. Esa fue la voz que más escuché. Oigan, hombres, ¿qué pasa? Fred, Jason, ahí vamos. Salmo 91 verso 1, a la 1, a las 2 y a las 3. Mire, estos dos de acá adelante ni los escuché. Voy otra vez. Salmo 91 verso 1, a la 1, a las 2 y a las 3. Le ganó Jeffrey a todos. Ok, era eso. Tenga paz, hermano. Tenga paz. Pero es eso, porque son palabras vivas. Esto no es solo saber, esto es masticar, esto es vivir, esto es ponerle el aderezo de las verdades y sus promesas en la palabra que sale de nuestra boca. Por eso hemos hablado de lo que significa habitar y hemos visto cada porción. ¿Habitar a dónde? Bajo el seter, se diría en hebreo, bajo el suéter. El que habita al abrigo, ¿de quién? Y Altísimo significa Elohim, el más exaltado, el más grande. ¿Qué le pasará a ese? Morará, es decir, tendrá una estancia segura, confiada, protegida. ¿A dónde? Morará bajo la sombra. Qué rico cuando alguien tiene mucho sol y dice una nube de sombra, o se encontró un árbol frondoso y se metió ahí, ¿verdad? Qué rico. Y dice, uy, qué rica esta sombra. Morará bajo la sombra del y omnipotente significa el todopoderoso. ¿Cómo se dice en hebreo omnipotente? ¿Cómo se dice? Shaddai. Habitará bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Y la semana anterior compartí algo que le llamé la acción más bien compartí lo que dice el siguiente versículo. ¿Recuerdan lo que dice el verso 2? Diré yo al Señor y ¿cómo le llamamos? Esperanza, castillo y mi Dios, en quien confiaré. Entonces vimos esos 3 pasos, lo que significa la esperanza, como la esperanza es el refugio, es el amparo. Castillo, como un castillo es una fortaleza, un lugar inexpugnable, un lugar fuerte donde estamos protegidos. Y luego confianza es: no voy a confiar en mí, voy a fiarme en Él, voy a esperar en Él, voy a tener tranquilidad en Él. Hoy quiero compartir con ustedes
un paso más y quiero ver en el Salmo 91 los versos del 3 al 7. La Biblia dice así en el Salmo 91, versículos del 3 al 7: Él te librará. Wow, ya solo ahí hay algo, pero poderoso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Wow, mas a ti no llegarán. No llegará lo malo. Esos versículos del 3 al 7, mire, ya con esto vamos armando el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y así en lo sucesivo podemos hablar de cómo escudo y adarga es su verdad, cómo nos cubre Él, cómo nos protege bajo la cubierta de su plumaje. Ahora vamos a ver un detalle sobre eso, para que no venga temor a nuestra vida, de lo que sucede en la noche, de lo que hay en el día, ni todo lo que se quiera levantar, porque a nosotros no va a llegar. Un ejército podrá venir con 1000 a un lado, podrá venir por otro lado con 10,000 que van a caer porque no nos van a tocar. ¿Por qué no nos van a tocar? Por el fundamento que pusimos. ¿Cuál fue el fundamento? Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el fundamento para todo lo demás. Ahora, yo a este punto, lo que acabamos de ver en los versos del 3 al 7, le llamo la acción liberadora de Dios. Así es como le llamo, la acción liberadora de Dios. Todos estos versículos que acabamos de leer nos indican por qué es que hace falta en nuestra vida refugio y protección. ¿Por qué necesitamos tener en Dios, en nuestra vida, nuestro refugio y nuestra protección? Vamos a ver algunas porciones de esto. El versículo 3 que acabamos de leer, en su primera parte usa una palabra, y ese versículo dice: Él, hablando de Dios, te va a librar. ¿Qué es librar? Guardar, proteger, cuidar, sacar, romper aquello que te tiene amarrado, que te tiene atado. Él te va a librar. ¿Pero de quién te va a librar? ¿De quién te va a librar Dios? Dice el Salmo 91, verso 3: del lazo del cazador. Cuando la Biblia dice lazo del cazador, literalmente de lo que está hablando es de peligros escondidos, de una trampa, de enredos, de redes. Entonces, el lazo del cazador representa, tipifica peligros escondidos. Muchas veces hay peligros que nosotros enfrentamos en la vida y ni nos damos cuenta que estamos frente a ese peligro. Muchas veces hay redes que nos quieren hacer caer, trampas que nos quieren a nosotros doblegar. Muchas veces hay enredos, cosas en las que decimos: sí, ¿cómo me desenredo? Bueno, la promesa es: Dios te va a librar del lazo del cazador, es decir, de esa red, de esa trampa, de ese peligro escondido. Ahora, veamos algo de manera ilustrativa. Ustedes saben que los cazadores tienen algo muy particular. Un cazador tiene dos destrezas: es muy hábil y es muy tramposo. Los cazadores, les voy a poner el ejemplo, la historia del lobo. El lobo, todos saben que es un lobo, ¿verdad? El lobo utiliza la técnica de la persecución. ¿Cómo es que el lobo caza? ¿Cómo es que el lobo hace para agarrar su presa? El lobo utiliza la técnica de la persecución, es decir, ellos localizan, por ejemplo, a un grupo de cuervos o localizan a un grupo de ovejas,
Pensemos en que el lobo localiza el grupo de ovejas e inmediatamente después ellos de que las han visto, ven a las ovejas, las localizan. Ahora veámonos nosotros como ovejas, porque eso somos, ¿verdad? Somos ovejas. Entonces el lobo ve las ovejas, las estudia, las analiza, y los lobos tienen esa destreza, tienen esa habilidad de seleccionar entre todo ese grupo de ovejas la que ellos detecten que es más débil. Ahí ustedes se pueden ir formando una idea de cómo es que el salmista ilustra esto. Y entonces él detecta, jaja, ya yo vi cuál es la oveja más débil. Él la detecta. Inmediatamente que la detectó, el lobo se va con todo sobre esa oveja, porque es la que quiere atrapar, es la que quiere cazar en ese momento. Ahora, la carrera que el lobo emprende detrás de esa oveja puede tardar muchos minutos, puede tardar un buen rato. Y entonces, ¿cómo es que acaba la carrera? Cuando el animal es acorralado, cuando ya el animal no puede más, cuando poco a poco él ya lo acorrala, lo empieza a debilitar. ¿Y cómo es que empieza a debilitar? ¿Sabe qué hace el lobo? Le empieza a morder las patitas a la oveja. Literalmente empieza a morderle las patitas para irlo debilitando, para irle quitando las fuerzas, además del cansancio por la persecución y todo esto. Esa es la estrategia que usa el lobo. Y entonces luego de que le empieza a morder las patitas, le empieza a morder el lomo a la oveja, que son partes muy sensibles en ella, que si se debilitan, la oveja va a terminar rindiéndose, y por ende la oveja va a morir en las garras del lobo. Y eso es lo que sucede ahora. Cuando ven que su presa, cuando el lobo ve que la presa está extenuada, que ya no puede más, que está agotada, que está cansada, entonces ¿qué hace el lobo? Salta inmediatamente sobre el lomo y derriba a la oveja. Esa es la técnica que ellos usan. Salta sobre el lomo, la agarra, la prensa y la derriba al suelo. Y entonces inmediatamente que logró volcarla, ahora le muerde el cuello. Ese es el siguiente paso. Tienen una técnica, tienen una habilidad impresionante. Le muerde el cuello para terminar matándola, para terminar asfixiándola y convertirla en su presa y devorarla. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Él te librará del lazo del cazador. En otras palabras, ¿qué es lo que el lobo está haciendo en ese momento? Le corta el fluir que hay entre la cabeza y el cuerpo, entre el sistema nervioso central de la oveja y las funciones del sistema en todo el organismo. Él necesita cortar toda la comunicación del sistema nervioso con el resto del sistema en todo su organismo. Y es ahí donde empieza literalmente a destruirla. El lobo lo que hace, pudiéramos decirlo, es cortar las señales, cortar la comunicación que hay desde la cabeza hasta el resto del cuerpo y los órganos. Así es como ganan la batalla. Así es como la logran derribar. Entonces, veámoslo ilustrativamente con ese ejemplo. El cazador lo que hace es eso: busca la oveja más débil. Ahí es donde nosotros, en nuestro papel de ovejas, tenemos que saber cómo estamos. Qué tan débiles, qué tan fuertes, qué tan consistentes, qué tan firmes, qué tan bien alimentados, qué tan nutridos estamos en nuestra relación con Dios. Porque el cazador va a venir con su habilidad, con su forma tramposa, a ver cuál es la oveja más débil. Y la Biblia dice: el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Esa es la labor de él. Entonces, en nosotros, la oveja, tiene que haber una firme decisión de nutrirnos, de fortalecernos, de avivarnos, de crecer en todo aquello que nos alimente, para ser una oveja bien gordita, bien hermosa, bien lanuda. Yo tenía un discípulo, Rodolfo, hace muchos años en San José. Era un hombre pochotón, alto, grueso, bien pochotón.
era un discípulo, o es una persona muy especial, y yo lo amaba mucho a Fofo, y él era como de mis ovejas amadas. Era un hombre que cuando alguien lo veía decía, ese hombre me asusta, su impresión. Pero era un hombre tan noble, era un hombre tan lleno de Dios, era un servidor tan fiel, que yo veía a Fofo y llegaba y lo abrazaba, y mis manos, yo tengo las manos muy grandes, a pesar de eso, oiga, yo no lograba cerrar mis manos dándole un abrazo a él. Y siempre le decía, sos mi oveja lanuda, físicamente. Pero espiritualmente, ¿cómo tenemos que ser todos nosotros? Ovejas lanudas, ovejas bien hermosas, ovejas bien pochotonas. Dile al que está a tu lado o a la que está a tu lado, tienes que ser una oveja pochotona. Tienes que ser una oveja hermosa. Tienes que ser una oveja lanuda. Porque el lobo, el cazador, que viene con su lazo, la Biblia dice, usando el ejemplo del lobo, va a venir a querer ver quiénes son las ovejas débiles. Pablo, por ejemplo, o el libro de Hechos dice de que muchos han entrado al rebaño y son lobos vestidos de ovejas, a querer tocar y querer dañar las ovejas del Señor, las que Él compró y las que Él lavó por su sangre. ¿Quién hace esto? El lobo, cazador mañoso, cazador tramposo, cazador demasiado hábil. Pero el lobo ve una oveja que es lanuda, que es pochotona, y no se le va a acercar. Yo no sé cuántos acá pretenden ser una oveja débil, desnutrida, sin alimento, anémica, o una oveja pochotona, lanuda, una oveja comelona de los nutrientes del Espíritu Santo, de los nutrientes de la palabra viva que sale de la boca de Dios, y decir, yo voy a estar bien hermoso, bien hermosa, bien frondoso, bien frondosa, porque a mí el lobo no me va a tocar. Entonces, eso es lo que el salmista está transfiriendo para aquel que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Le dice, Él te va a librar del lazo del cazador. Ahora, la segunda parte del versículo habla de algo más que el mismo lazo del cazador. La segunda parte dice, Él te librará, ya sabemos que del lazo del cazador, pero ¿de qué más te va a librar? De la peste destructora. ¿De qué está hablando el salmista cuando dice peste destructora? De plagas, de mortandad, de enfermedades, de azotes, de ruinas, de dolor, de tormentos, de ansiedad, de cosas que quieran derribarte, de cosas que quieran destruirte emocionalmente, de cosas que quieran robarte la paz diariamente, de cosas que quieran llevarte a no tener esa tranquilidad, esa paz y ese gozo que solo habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente se puede tener. Entonces, peste destructora está hablando precisamente de toda forma de mal que quiera tocar tu vida, de toda forma de mortandad. Cuando hablamos de mortandad, o cuando la Biblia habla de mortandad, plagas destructoras, son aún males. A veces pensamos tanto en males físicos. Ahora que tuvimos pocos años atrás la nefasta visita del COVID, como era un mal, era una plaga, era una epidemia, era un virus, era una pandemia por su extensión, que estaba matando a miles de personas, pero la destrucción era física. Cuando la Biblia habla de esto, está hablando del COVID del alma, está hablando de los virus del alma. Recuerdo muchos años atrás, cuando en Costa Rica empezó a darse la famosa come carne, y que personas empezaron a morir, personas empezaron a fallecer por la come carne. De hecho, oficialmente en Costa Rica, la primera persona que falleció por una bacteria de come carne fue una tía de mi esposa, y fue la primera que falleció. La segunda persona reconocida en el año 2000 que
tuvo la bacteria de come carne, conocida médicamente en el país. Fue un miembro de Iglesia Maná, solo que la iglesia no existía en ese tiempo, pero era oveja mía. Un hombre al que habíamos casado y todo lo demás. Estuvo acá en la iglesia muchos años con su esposa, y fue la segunda persona oficialmente reconocida en el país por haber adquirido la bacteria de la come carne. Entró al hospital, estuvo grave, estuvo muy mal, le daban casi nulas posibilidades de vida. Y recuerdo, nunca se me olvida, cuando me hablaron de todos los peligros de esto, y yo dije, voy al hospital y lo voy a visitar. Y me decían, pero es un riesgo, hay que llegar muy protegidos, todo lo demás. No me importa, yo voy protegido por las manos de mi Dios. Claro, yo recuerdo que había todo un protocolo de entrar bien protegidos. Llegué a la habitación, habían 2, 3 personas más ahí protegidas, podía estar unos pocos minutos. Recuerdo que me le acerqué donde lo tenían entubado, empecé a hablar a su oído, empecé a ministrarle y empecé a declarar: el espíritu del que levantó de los muertos a Cristo mora en tu cuerpo mortal, y el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo vivifica este cuerpo. Yo declaro vida y no admito y no acepto muerte sobre este cuerpo en el nombre de Jesús. Poquitos tiempo después, ¿sabe cómo le empezaron a llamar a él los medios de comunicación? Principalmente una vez el famoso periodista Graving Moya le hizo un reportaje en Telenoticias y le llamó el Lázaro del año 2000. Así le llamó el reportaje, Lázaro del año 2000, porque nadie creía que literalmente se hubiera levantado de los muertos ese hombre. Ahora, eran plagas, eran epidemias, males. La come carne llegaba y tocaba el cuerpo de alguien y empezaba a comerse internamente el cuerpo y mataba a la persona. Hasta hoy yo creo que quedan secuelas de todo esto, las famosas bacterias. La semana pasada murió una persona que fue miembro de la iglesia y discípula de Mujeres Plus, y estuvo pocos meses en la iglesia, recibió al Señor, fue a un encuentro, Dios la ministró tremendamente. La vi el año pasado servir cuando Mujeres Plus estaba acá en las celebraciones de fe presidiendo, y la veía muy animada a finales del mes de noviembre. Estuve hablando más de una vez con ella estando en el hospital, porque había otro problema que ella arrastraba desde hacía muchos años, médicamente de mucho riesgo. Y recuerdo que la ministré, oré, Jenny oraba por ella, la ministraba. Adquirió una bacteria en el hospital, que son secuelas de todo esto que sucede. Y adquirió esa bacteria, era imposible accesar a ella por toda la situación. La semana anterior el Señor decidió que ella pasara a su presencia. Son casos que yo digo, Señor, es solo soberanía tuya, que tú permites que las cosas sucedan así. Pero de lo que estoy hablando son de ejemplos que suceden en el cuerpo de las personas. Cuando la Biblia dice Él te librará de la peste destructora, está hablando de todo este tipo de come carne, está hablando de todo este tipo de COVID, está hablando de todo este tipo de virus, de bacterias, pero que entran al alma para enfermar y ensuciar a las personas, para enfermar el corazón, para dañar la vida de muchas personas. Ahí es donde quiero decirte que si habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, Él desata, Él suelta, aún sin creerlo, la promesa de librarte de la peste destructora todos los días de tu vida y guardarte siempre en todo tiempo. Ahora el versículo 4, que ya lo habíamos leído, dice una poderosa verdad: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora te voy a decir algo. Una vez una persona, queriendo predicar y enseñar con mucho amor esto del Salmo 91, usted sabe que en los púlpitos a veces las lindas, sinceras intenciones aparecen,
Y hay personas que en su sincero deseo de ministrar y de motivar algo, ponen a Dios a decir cosas que Dios nunca ha dicho. Como cuando Eva en el huerto del Edén puso a Dios a decir cosas que Dios no había dicho. Y le dijo a la serpiente: no, Dios nos dijo que no comiéramos y no viéramos ese árbol. Dios nunca les dijo que no lo vieran. Lo que les había dicho era que no comieran. A veces ponemos a Dios a decir cosas que Dios no ha dicho. Entonces una vez un ministro de Dios con una buena intención, hablando del Salmo 91, viene y dice, y la palabra dice que Él te cubrirá con sus plumas. Un día Dios me dio una visión y me mostró cómo eran las plumas de Él. Y las plumas de Dios son hermosas, más bellas, más espléndidas, más coloridas que las mismas plumas del águila. Y dio toda una descripción de cómo eran las plumas de Dios. Dios no tiene plumas. Cuando la Biblia dice con sus plumas te cubrirá, es lenguaje metafórico, que lo que está significando es cómo es la protección de Dios. Como la gallina cuida de sus polluelos y los protege con su plumaje, así esta figura de las plumas, que Dios no tiene plumas, lo que revela es eso. Pero usted sabe que a veces hay gente para todo, como aquella persona que con una buena intención un día dijo: Señor, revélame una palabra porque yo quiero inyectar a esta gente de fe. Yo como pastor de Iglesia Maná quiero inyectarle a mi gente fe. Dios, muéstrame en tu palabra. Y entonces abre en la Biblia donde aparece la historia de la mujer sirofenicia. Y entonces dice: y amada iglesia, Dios es un Dios sanador. ¿Ustedes lo creen? Dios puede hacer maravillas sanando en esta noche. Miren, la Biblia dice que Jesús sanó a la mujer de Sirofenicia. La sirofenicia en aquellos tiempos era una enfermedad como el cáncer, como el SIDA de nuestros días. La sirofenicia en aquellos tiempos era una enfermedad tan mortal que nadie se libraba de ella. Pero Dios sanó a esa mujer de Sirofenicia, como puede sanar hoy toda enfermedad. Sirofenicia era la región, el pueblo de donde venía esa mujer. Sirofenicia no era ninguna enfermedad. Y así pasa con esta historia, por ejemplo la del Salmo 91. Dios no tiene plumas. No, lo que usa la Biblia es un lenguaje metafórico. Un lenguaje metafórico para decir qué cosa. El Señor es el Shaddai, es decir, el Señor es el Todopoderoso. Y como es el Todopoderoso, Él protege a sus hijos. Él guarda la vida de sus hijos contra cualquier peligro, contra cualquier forma de mal que quiera venir sobre su vida. Ahora, a la vez la figura de las alas, como yo les decía, es una revelación de la ternura de Dios. Es una revelación de cómo Dios protege, Dios cuida y nunca, voy a decirlo de la otra forma, Dios nunca va a dejar desprotegidos a sus hijos. Por donde quiera que vayas, de donde quiera que vengas, donde quiera que estés, la protección, la cobertura de Dios está sobre tu vida para guardarte y para protegerte en todo tiempo de todo mal. Los versículos 5 y 6 que acabamos de leer, la Biblia dice: no temerás el terror. ¿Cuál terror? Tomen nota de esto. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora, cuando yo veo esto, me encuentro una secuencia alternativa que Dios está usando en los versículos 5 y 6. Nocturno, día, oscuridad y día. Es decir, en todo tiempo. En las noches hay cosas que pueden venir sobre tu vida para robarte la paz. En el día hay cosas que pueden venir sobre tu vida para hacerte alguien improductivo. En la oscuridad, es decir, en los momentos de penumbra que a veces se tienen, y en el día, que quieren venir a afectar y dañar tu productividad y no ser una persona útil. Hoy te vas a levantar y te vas a enardecer con autoridad para no permitir que absolutamente nada venga a tu vida, ni siquiera a traer miedo, a traer temor, a traer angustia, a traer zozobra, porque habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente.
Y el versículo 7 suelta la promesa poderosa: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero aquí se suelta la promesa de Dios: a ti no van a llegar. Y ahí es donde le vas a hacer frente al enemigo. Puede venir un ejército bien armado contra tu vida por un lado o por otro lado, pero a mí no me van a tocar. Se irán por muchos caminos avergonzados, porque la promesa de Dios es que Él me va a guardar, porque yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esas verdades y la riqueza de esa palabra tienes que atesorarla en tu corazón y creerla. Pero vuelvo al mismo principio. ¿Cuál es el fundamento? Habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Eso me da autoridad para decir al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y para recordarme sus promesas. Él, que es el Dios con el que habito, bajo su sombra, bajo su cubierta, me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre, escudo y adarga es su verdad, para no temer, para no andar amedrentado ante los terrores nocturnos, ni ante las lanzas que vengan de día, ni la pestilencia que se levante en la oscuridad, ni ninguna forma de mal que quiera venir a atacarme en el día. Porque a mí no llegarán, porque a mí no me tocarán, porque a mí no me alcanzarán, porque ahí está la mano de Dios sobre mi vida. Quiero que te pongas de pie en esta noche y quiero que te aferres a esa palabra. Y quiero que te aferres a esa promesa. Y quiero que tomes esta verdad en tu vida. Levanta tus manos a Dios y dile: Dios, aquí está mi vida. Dios, aquí está mi corazón. Aquí está todo mi ser delante de tu presencia. Salgamos de este lugar, vámonos de este lugar como si lleváramos todo un ejército de guardaespaldas alrededor de nuestra vida, para guardarnos y para protegernos. Te sigue el bien, te sigue la misericordia de Dios. Y Él te guarda, y Él es tu alto refugio, y Él es tu protector en todo tiempo y en todo momento. Porque tienes la certeza de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Puedes respirar su paz.